Cuando no tenemos resultados, y ahí tienen que intervenir con el médico. Técnicas quirúrgicas en cirugía ungueal. Excelente. Cierra puerta. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, TIAF. Agradezco mucho su participación al diplomado Cirugía Unguial con el módulo Técnicas Quirúrgicas en Cirugía Unguial, que estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México.
Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, podólogo. Le doy pase a su ponencia. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos allá. Muchísimas gracias, buenas noches. Espero me escuchen bien, me confirman si me escuchan. Sí se escucha perfectamente. Fuerte y Muy claro, bien, gracias. Vamos allá. Este tema tan importante, ¿verdad? Ya siguiendo todas las líneas de los temas que hemos visto, pues ahora vamos a revisar lo que es la cirugía unguial, las técnicas enfocadas a la cirugía unguial. Sin duda que la cirugía unguial dentro de la podología pues es muy variada, ¿verdad? Hay muchas razones para el abordaje de la cirugía unguial, tanto como la resolución en la profilaxis y la resolución definitiva de la onicocriptosis, así como la manipulación del tejido blando, la teguloplastía recientemente, la cuestión de la restitución de los tejidos asociados a las deformidades unguiales, tanto como intervenciones quirúrgicas para diagnóstico, ¿verdad? Entonces vamos allá. ¿Y qué es lo que implica? Hay que tener un recuerdo de anatomía y fisiología de las uñas. Sabemos pues que las uñas son anexos cutáneos, ¿verdad? Son placas queratinizadas de células estratificadas, las cuales son, por decirlo de alguna manera, una especialización del epidermis. En este sentido, la epidermis, a través de la proliferación de los queratinocitos, en el proceso del pliegue proximal, el que va a formar la matriz ungueal, es altamente activa. Hay mucha mitosis a ese nivel. El cambio que debe sufrir el epidermocito, queratinocito, a el onicocito es un cambio sensible. Vamos, el onicocito va a formar parte integral de la estructura de esta lámina llamada uña, tanto en manos como en pies. El onicocito, a diferencia del queratinocito como tal, guarda referencia de una variación de proteínas como la fibronectina, la claudina y otras que le van a conferir cualidades específicas a la uña, diferentes a la epidermis. Como sea, las uñas son altamente sensibles, reactivas, y en un determinado momento van a manifestar a través de los procesos normales de la enfermedad cambios, ¿verdad? Entonces, las uñas como tal, en el proceso de formación embriológico, a la 8ª semana, ya podemos observar los dedos. En la semana 9 está presente el esbozo de la lámina ungueal como un pequeño pliegue en las yemas que todavía no están perfectamente formadas hacia el pliegue. Sin embargo, en la semana 14 ya emerge la lámina ungueal como un primitivo esbozo epidérmico granulado que todavía no adquiere las cualidades de la uña. Sin embargo, a la semana 17 la uña cubre la mayor parte del lecho, ¿verdad? Para la semana 20 ya se encuentra formada la matriz ungueal y en la 24 queda constituida definitivamente la lámina ungueal. Entonces, la lámina ya bien formada en el proceso del nacimiento en el que se desarrolla el lactante, pues hay múltiples factores que van a determinar su buena función. Desde luego, la carga genética, que en teoría no va a afectar a la normalidad de la uña, queda presente.
Sin embargo, pues hay otros factores como la hipertrofia del rodete, del tejido blando y algunos otros síndromes agregados que pudieran afectar en última instancia la lámina unguial. Las funciones de la uña son altamente especializadas. No es netamente un elemento anatómico estético, ¿verdad? Sabemos que tiene una función importantísima como órgano del tacto y de la presión. Puede recibir en cierta medida sensibilidad táctil de los pulpejos del compendio del dedo, el cual la va a hacer altamente sensible para obtener información. Hoy día sabemos a través de los estudios biomecánicos como tal, ¿sí?, que cuando se pierde una lámina unguial del pie puede afectar la biomecánica. Favorece la superficie del contacto de los dedos con el suelo y, hablando de las manos, pues nos convierte en situaciones también de micromanipulación como tal. Hay que recordar la anatomía de la lámina unguial. La lámina unguial está agregada fuertemente a través de compendios celulares desmosómicos y hemidesmosómicos fuertes que se van a agregar al lecho unguial. El lecho unguial en correspondencia altamente sensible va a producir entonces la recepción de todas las vibraciones, micropresiones y demás. Esta lámina debe de mantener cualidades mecánicas específicas para evitar ser dañada a través de los procesos constantes de la manipulación, la marcha, el microgolpeteo y otros. Ya observando el conjunto completo, el dedo, vamos a decir que es un poco más complejo. Basta con que vayamos a el propio Google y busquemos por allí información acerca del aparato unguial para darnos cuenta que todos difieren, algunos les faltan algunas partes, etcétera. Entonces hay que hacer el ejercicio de contener un esbozo completo del aparato unguial, que parece ser que en cierta medida siempre es imperfecto. Aquí podemos observar sin duda toda la relación del tejido blando y de la propia falange, cómo a través de fibras tienen que fijar el resto del tejido que se proyecta hacia el lecho unguial y el cual va a dar sustento a la propia lámina, y esta a través de algunos ligamentos especiales que van a agregar la matriz a la falange proximal, la cual muchas de las veces no vienen en los compendios de anatomía. La lúnula, como una expresión parcial de la actividad de la matriz unguial, es significativa. Ahora, si entendemos la relación del propio dedo, sí, del pulpejo con el lecho y la propia uña, entonces cobra significado. Podemos observar aquí las estructuras multicompartimentales del dedo. Es un esquema de sección longitudinal a través de la falange distal con la exposición de los ligamentos cutáneos en el pulpejo del dedo. Aquí hay el ligamento de Flint, el cual va a aplicar la parte distal del lecho subunguial hacia la última parte de la falange, el cual ligamento de Flint va a dar estabilidad a todo el conjunto, ¿verdad? La sección transversal de la falange distal muestra también cómo los ligamentos cutáneos se extienden en sentido radial hacia la tuberosidad unguial, dando pues firmeza, fuerza y habilidad al propio pulpejo. El pulpejo tiene gran capacidad de cicatrización, se recupera rápido, pero debido a esta configuración tan curiosa de multicompartimentos, está altamente sujeto a las infecciones por inóculo, trauma, sea directo o indirecto. Vamos, una vez que penetran las bacterias aquí, es prácticamente imposible que salgan, ¿verdad? Hablando del paquete vasculonervioso agregado a todo el conjunto, está relacionado, ¿verdad? Por ejemplo, en el proceso de la anestesia.
La anestesia truncular digital guarda relación con este paquete. Una vez que conocemos el recorrido de los nervios digital, tanto plantar de la falange como la dorsal, en este sentido, y la relación que tiene hacia el proceso de la anestesia como tal, pues bueno, entendemos que la variación de las técnicas en la anestesia deben de ser muy pocas, ¿sí? Junto con las arterias digitales para transcurrir con gran sinuosidad y cubrir todo el espacio acral. En las uñas de la mano, el eje mayor longitudinal, y en las uñas de los dedos, el eje mayor es el transversal. Sin duda pueden ser homólogas y análogas, tanto de las manos como de los pies pueden sufrir cambios completos de la expresión del grosor. Vamos, puede ir hacia la alteración del lecho de la propia lámina y de múltiples fenómenos que van a afectar tanto el crecimiento como la presentación de la propia lámina. Sí, la lámina, esta estructura queratinizada, resultado de la maduración, queratinización de la matriz, que finalmente llamamos oniquización. Presenta características de normalidad a la que debemos apuntar constantemente. ¿Qué es la lámina ungueal normal y cómo se relaciona con el tejido circundante y adyacente? La relación con la punta, el hiponiquio, el propio eponiquio y otros elementos de fijación no tan sensibles como banda onicodérmica y otros elementos. Esta forma modificada del estrato córneo es por eso que decimos que la uña es una especialización del epidermis. En este sentido expresamos, así como en la epidermis, así es la uña, la cual tiene una curvatura sensible en el eje longitudinal como transversal, las dos convexidades, las cuales no deben pasar de los 160 grados, junto con la relativa implantación, la textura, el crecimiento y otros, las cuales merecen el estudio aparte. En algunas situaciones de signos muy extraños tenemos el patrón chevron. Vean cómo líneas en B, estriaciones confluentes. En la infancia, a menudo, podemos observar estas crestas oblicuas parciales, cortas en un patrón de espiga, ¿verdad? Obsérvese el patrón de espiga de lo que se conoce como patrón chevron. Con la edad desaparecen dichas crestas y se vuelven comunes. Me olvidan que hay una suma, que ahí es donde yo me estoy confundiendo de sumar. A ver, estoy desde otro dispositivo y no puedo observar quién tiene el micrófono abierto. Los pliegues unguiales también guardan una sensible relación con la implantación. Están ahí para dirigir el proceso de crecimiento de la lámina. Estos deben de estar en tal armonía que no deben de presentar controversia. Son más prominentes en los dedos de los pies que en las manos y cuando disminuyen hay una tendencia a la onicólisis. Cuando su volumen es excesivo se incrusta la piel. Por diversos factores, estos pliegues unguiales que antes no tenían controversia con la lámina, ahora van a encontrarse en controversia, produciéndose una serie de las anomalías como la onicofosis y la onicocriptosis. De ahí que en los procesos de la rehabilitación de la lámina unguial se involucre lo que se conoce como el encarrilamiento y el tratamiento del tejido blando periunguial. El pliegue unguial proximal, entonces es una invaginación, tiene una porción dorsal similar a la piel del dedo y una ventral que se continúa con la matriz. Ese borde proximal en el doblez que va a contactar con la lámina unguial lo conocemos como eponiquio. Dicho eponiquio en un proceso de cornificación distal va a formar una continuación que se adhiere a la lámina conocida como cutícula.
esa capa córnea que va a complementar al sello y que en conjunto conocemos como sistema cuticular. Este sistema cuticular como tal, este sistema cuticular no debe de ser vulnerado so pena de muchísimas situaciones anómalas del propio aparato, ¿verdad? Desde situaciones como paroniquia o panadizo, el cual puede resultar cierta manera de riesgo y complicación. Así es. Entonces, aunque en muchos procesos parece ser que la cutícula puede ser difuminada y hasta cierto grado recortada, debe de ser a través de un proceso el que no dañe el eponiquio y mantener el sello cuticular presente, tal y cual. Si se daña, existe el riesgo de cicatriz permanente. Se combina con la cutícula y protege de procesos irritantes, invasiones y otros, ¿verdad? Muy bien. El trauma de cómo resulta una ola, las líneas de Bo y otras en el proceso de adelgazamiento del surco transversal va por la acción del traumatismo de la matriz unguial. Aquí observamos las típicas líneas de Bo, ¿verdad? Las cuales pueden resultar, sin duda, en detrimento de la integridad de la lámina. Ya hablamos del eponiquio, el sello cuticular y la alta función que tiene para proteger. La propia matriz unguial en su expresión de la matriz proximal y distal, que en proceso se complementan para hablar en un 25 en proximal y un 85 en distal, la cual va a producir una configuración de la lámina similar a un sándwich con un espacio virtual intermedio, el cual ha sido comprobado a través del estudio ecográfico de alta resolución de la matriz y de la lámina unguial. Entonces, la maduración y diferenciación de la lámina unguial es multifactorial desde cuestiones nutricias, circulatorias y demás. Su coloración blanquecino, tinte rosa es característico. Cualquier situación salida de ahí se considera como anormal. Tanto el lecho y todas sus manifestaciones, el cual puede sufrir cambios e impactar directamente en la lámina unguial. De ahí que sea estudiado aparte en la situación de traumatismos y anomalías del lecho. La banda onicodérmica, la cual se encuentra en el margen distal unguial, tiene tonalidad de contraste con el resto del dedo. Cuando ocurre un exceso de la onicotomía, una onicotomía fallida, un exceso en el corte de la uña, podemos observarla como una banda fibrosa perlada que cede a la presión, ¿verdad? La cual tiene una función similar al eponiquio. Y el eponiquio es el salto del tejido entre el lecho unguial y el pulpejo, allí. Sí, directamente por encima del ligamento de Flint, el cual está a la profundidad. Si hablamos de la anatomía superficial, ahí observamos el cambio, donde hay el cambio de dicha porción del hiponiquio con el pulpejo. Ya analizamos la configuración anatómica del pulpejo y cómo está sujeto enormemente a riesgos por traumatismos. La vascularización del aparato unguial es muy abundante. Sí, tanto la irrigación de las arterias que están siendo sinuosas, formando un os completo, y una anostomosis que llega en contacto con el retorno venoso, hacen pues del proceso de la irrigación de las arterias de los dedos algo muy especial. En estos procesos de el engaste del surco proximal, el surco distal a la altura de la lúnula, ambos alimentados por una sola rama colateral, arterial colateral palmar, que pasa por debajo del ligamento de Flynn, ¿verdad? Ahí, en efecto, y que recibe doble vascularización de la rama colateral palmar, según observamos aquí. La rama está a la altura de la falange 2 y cruza dorsal a la articulación interfalángica distal, la otra a la altura de la interfalángica
última y estas dos ramas se van a anastomosar y formar el arco superficial, el cual va a tener contacto estrecho con el resto del aparato, sí, el retorno venoso. Todas estas implicaciones, tanto de la arterial como la venosa, están conjugados. Tanto la bomba cardíaca para asegurar la sangre como tal, el complejo venoso aquí va a cambiar, ya que va a depender netamente por la biomecánica de la pisada, la posición de los dedos, etcétera. Hablando de la inervación, asociados a todo el compendio de todas estas arterias vinculadas al aparato unguial, hay algunas estructuras muy sensibles llamado glomo. Ese glomo está ahí precisamente para la cuestión de la respuesta innata de la dilatación y contracción de dichos vasos sanguíneos. En procesos anómalos, dicho glomo llega a fallar, se hipertrofia y es cuando ocurre el llamado tumor glómico, siempre afectado en algunas enfermedades sacrales como la enfermedad de Raynaud, sí, asociados a través del lecho. El drenaje venoso en la planta del pie, todas las venas son voluminosas, adheridas al tejido subcutáneo, aspecto de un tejido eréctil asociado a los panículos, una verdadera red de bomba que se aplica en toda la planta del pie, obsérvese, llamado plexo de Leyars, junto con la bomba de Bauer, el cual en la situación de la contracción de todos los grupos musculares van a asegurar el retorno venoso. Obsérvese el plexo venoso de Leyars, el detalle del hallux, el cual tiene gran cantidad de dicho plexo hacia el hallux, ¿verdad? En el retorno, y vamos, el resto de las venas son más profundas y no se observan allí. Toda esta red de vasos sanguíneos manifiestas son tan perceptibles y reactivas que incluso sirven para realizar diagnósticos a través de la dermatoscopía de las capilares, capilaroscopía diagnóstica. Aquí está el glomos, los cuerpos glómicos son capaces de concentrarse de forma asincrónica a las arteriolas, regulando la circulación capilar. Algo falla en el glomos y entonces vienen diversas anomalías que van a afectar al compendio, principalmente el lecho unguial, entre otros. Obsérvese la configuración típica hacia el lecho estriado y la relación que tiene con la propia lámina. Y esta que guarda una relación con las estructuras ligamentosas y óseas. Ya hablando entonces de todas estas configuraciones, entendemos que las intervenciones quirúrgicas aquí son útiles para ayudar al diagnóstico de enfermedades localizadas de la uña, en especial de los pies. Sí, los primeros eventos quirúrgicos del aparato unguial van enfocados a la exploración y el diagnóstico. Con frecuencia está aumentado por fenómeno de mecanismos relacionados con el uso del calzado y que induce a una semiología mucho más fina. También puede acelerar la respuesta a tratamientos como en el caso de la onicomicosis, por ejemplo, ablaciones parciales y de otra naturaleza. La cirugía unguial aquí constituye igualmente el tratamiento de la mayoría de los tumores del aparato unguial. Sí, hay una variedad de tumores, tanto benignos como malignos, y la mayoría de estos tumores benignos simples diagnosticados de forma apropiada son factibles de ser intervenidos con maniobras quirúrgicas básicas. En los pies, sobre todo el dolor y la repercusión funcional, con imposibilidad para calzarse, son las que motivan a la intervención quirúrgica. El alto porcentaje de las consultas que han terminado en la situación de la cirugía han sido precisamente por este objeto, ya que se presenta dolor y los hallazgos posteriores son, vamos a decir, accidentales.
La uña y la lámina se integran en un conjunto complejo. Ese aparato unguial, ya analizamos todas las características y la cual, en teoría, cuando tenemos un conocimiento profundo de anatomía y fisiología, es cuando, en teoría, tenemos la base para la evaluación quirúrgica, la cual inicia con una evaluación preoperatoria. Sí, el examen del paciente, como cualquier otra cirugía, es fundamental. No vamos a pasar por alto todas las consideraciones previas a cualquier cirugía, contraindicaciones para la misma, sí, para la cirugía en uñas, enfermedad vascular periférica. Hemos realizado una buena valoración vascular a través de la diagnosis de la buena función, hay enfermedad vascular periférica, etcétera, la diabetes de larga data, discrasias sanguíneas, enfermedades del colágeno, enfermedades neurológicas periféricas, pacientes inmunocomprometidos. Sí, estas son las contraindicaciones absolutas en las intervenciones básicas de la cirugía unguial. Como en cirugía general, los medicamentos utilizados pueden afectar la anestesia, causar sangrado, tener efectos tóxicos de la uña, etcétera. De esta manera, el uso de beta bloqueadores, inhibidores, monooxidasas, fenotiacidas, aspirinas, anticoagulantes, corticoides sistémicos, aún retinoides deben ser suspendidos previamente en el proceso para cumplir con lo que se conoce con la evaluación preoperatoria. Siempre que fuere posible, la cirugía debe ser sustituida por procesos conservadores. Hay que recordar las pruebas de laboratorio más sensibles y diagnósticos de diagnosis de imagen. El diagnóstico por imagen cada vez es más utilizado. Facilita el diagnóstico, localización de los tumores en los casos de, por ejemplo, exostosis subunguial, y en situaciones de la imagenología de rayos X de doble exposición o de plano, la ecografía de alta resolución para situaciones de tumor glómico y de otra naturaleza, mucho menos frecuente la resonancia magnética. El instrumental entonces debe de ser variado para poder lograr, dependiendo del tipo de cirugía, y debe de ser altamente conocido y manejado por el podólogo y el cirujano a cargo. Básicamente, espátulas dentarias, curetas pequeñas, bien afiladas, utilizadas para remoción de tejidos, pinzas, ganchos separadores, gancho de Joseph, tijeras rectas, perdón, hojas de bisturí, si es que en el proceso de la intervención quirúrgica hemos decidido por la técnica mínima invasiva, la MIS, los alicates, osteotomos en caso necesario, aparatos por abrasión, lijas gruesas, todo el compendio de las fresas de osteotomización, que hay varias, punch, láminas de bisturí, hilos, monofilamento, catgut, bicril. En el caso de ser necesario los procesos de sutura, el podólogo en la intervención debe de estar altamente capacitado para poder realizar una sutura final que asegure el éxito de la presentación última de las heridas, ¿verdad? La anestesia, sin duda, la anestesia, punto crítico en los procesos anestésicos. Ya hemos estado analizando diferentes técnicas. Hay una vasta gama de medicamentos anestésicos. Sobra decir que hay que conocerlos todos, las dosis, cuadros comparativos y hacer precisamente la aplicación coherente de cada uno de estos, independientemente de si se trata del gusto personal por parte del terapeuta respecto de si es mepivacaína, bupi, lidocaína o ropivacaína, debe de ajustarse a las características de cada uno de los pacientes. Sin duda, no vamos a analizar aquí las técnicas de la anestesia, pero tenemos la anestesia transcutánea de índole dermatológica en la evaluación quirúrgica simple de los dedos, ¿verdad? Ahí está. Los bloqueos digitales, ¿sí?
indicados aquí, como acabamos de ver en imagen, lesiones de los dedos, laceraciones, desbridamientos, heridas, panadizos, cuerpo extraño, patologías como paroniquia, absceso subungual, uña encarnada, la propia biopsia, en ambos casos contraindicado con el vasoconstrictor. Hay que recordar, los nervios interdigitales están situados cada lado de la garganta o faringe del dedo, como si se tratara de una carátula de reloj, ¿verdad? En dos ramas, a las 5 y a las 7, a las 10 y a las 2 de la tarde, ¿sí? El cual en teoría nos va a llevar a entender entonces por qué algunas técnicas de anestesia truncular son más requeridas que otras, ¿verdad? Después de este procedimiento podemos completar la anestesia en el pliegue unguial lateral en caso de ser necesario y garantizar la analgesia. Estamos hablando de algunas maniobras básicas como de Frost, Winograd modificada y otra, el cual vamos a ver a continuación. Torniquetes. Sí, los torniquetes también pueden y están indicados en evitar el sangrado. Sin embargo, vamos a decir que los torniquetes también pueden ser un problema. Evitan el sangrado abundante, se puede utilizar de redren, de Penrose, dedos de guantes de torniquete. Sin embargo, últimamente se ha visto cómo pueden ser o han resultado ser traumáticos al paquete vasculonervioso, dejando sensaciones de dolor, parestesias o parestesias anestésicas en el propio dedo, ¿eh? Por lo tanto, recomendamos el torniquete de anillo de gel, altamente efectivo, sí, fácil de aplicar y benévolo. Sin duda, la gran variedad de los torniquetes, pero los anillos de silicona de colores brillantes, con diversas, vamos a decir, medidas, pues es fácil de escogerlos, nada más se aplica la punta del dedo y tomamos la medida. Estos torniquetes, aunque se desconoce la incidencia de las complicaciones de los torniquetes digitales, existen abundantes informes de casos de la literatura que indica que este es un problema sustancial. Ya habíamos dicho que pueden ocurrir lesiones del torniquete, isquemias, las cuales lesiones isquemias pueden ser por presión excesiva alta aplicada en el torniquete o de plano un tiempo prolongado, ¿verdad? A dicho torniquete. Sin duda, el torniquete de esta naturaleza va a evitar que aumente la presión sanguínea. Una pauta comúnmente aceptada es que la presión del torniquete en la extremidad no debe ejercer o exceder los 250 milímetros de mercurio en la extremidad superior a los 350 milímetros de mercurio. Pero los estudios prospectivos han demostrado que el torniquete de gel puede llegar por encima de los 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio, lo que lo hace en este sentido ideal en los procesos de la hemostasia o llamada isquemia controlada. La duración permitida de la aplicación del torniquete en las extremidades se informan comúnmente 1.52 horas. Sin embargo, hacia las extremidades en cirugías mayores, pero no aquí del dedo, no del dedo, de las partes sacrales, ya que se puede o gestar una verdadera isquemia digital, la cual ya se ha reportado. Por lo tanto, la bibliografía nos dice no más allá de los 20 minutos, no más allá. Sí, presentarse a veces la isquemis digitalis, aún con fenómenos no detectados como la enfermedad de Raynaud, la cual sin duda sería un fallo catastrófico, ¿verdad? Bien, dejando de un lado pues la situación de los torniquetes, ¿sí? Debemos de pasar ahora al preoperatorio inmediato, ¿sí? El local a ser operado debe de ser lavado, ya saben, antisepsia, métodos antisépticos, buscar pues el apoyo, superficie rígida del confort del paciente y proceder a la maniobra de que se trate.
Si vamos a hablar de que la maniobra va a requerir de incisiones, de colocamientos, suturas, a veces deben de ser hechas con vigor, algunas otras no, puesto que pueden comprometer también la circulación sanguínea. Las técnicas modificadas en matricectomía y en manipulación del tejido blando tuvieron que ser modificadas, y un ejemplo la tenemos de la de Frost a Winograd, en la que muchas de las veces había necrosis del tejido debido a que la sutura como tal coartaba la circulación. Entonces, cuidado en las situaciones de la sutura para cualquiera de estas técnicas, sobre todo si es que hemos elegido alguna técnica específica para la matricectomía, y aunque no la única. Los procedimientos simples, entonces, deben de estar enfocados aquí: evitar el sangrado, la comodidad, una buena anestesia, y posterior la curación y el cuidado de las heridas, dar el seguimiento, ¿sí? Etcétera. La curación debe permanecer cerrada 24 a 48 horas, y cuando sea removida se orienta a lavar la herida en solución fisiológica de acuerdo a la necesidad. En la mayoría de las maniobras hemos visto cómo en la cirugía de matricectomía, espiculectomía completa, los procesos de curación pueden alargarse dependiendo de la técnica. Los analgésicos entonces están previstos aquí, sí, el uso de dipirona, paracetamol, ácido acetilsalicílico, los cuales son capaces de producir el sangrado. Luego entonces el manejo del dolor debería de variar en estos casos, ¿verdad? Sobre todo cuando la maniobra quirúrgica no ha requerido de sutura y hemos elegido alguna técnica Frost modificada en la que únicamente vamos a utilizar algunas cintillas de aproximación, ¿verdad? Entonces, cuidado en esta situación. En los casos que no existen infección previa, los antibióticos no son necesarios. En la mayoría de las técnicas intervencionistas, por lo regular no se requieren de la aplicación de antibióticos. Sin embargo, vamos a ver por ahí alguna técnica de colgajo en U que va a afectar la multiestructura de los pulpejos, la cual lo puede ser altamente susceptible a las infecciones. Ahí sí sería indicado. Independientemente de la técnica y haciendo caso de la búsqueda bibliográfica, en la mayoría de las intervenciones de la cirugía ¿Me confirman? ¿Me confirman? Me salió un momento. ¿Me confirman? ¿Me escuchan y me ven? Sí se escucha y sí se ve. ¿Me confirman y me ven? Sí, Sí se escucha. perfectamente. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, sí, se escucha. Necesito que me confirmen si me escuchan y me ven bien, porque me desconecté un momento, por favor. Sí, se escucha correctamente. Ya. ¿Sí se escucha, Sí se profe? escucha. Sí se escucha y sí se ve.
¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me confirman? ¿Me salió un momento? Sí escuchamos. Se escucha, puede continuar. Ok, gracias. Entonces, la onicoabrasión consiste en el lijamiento de la lámina unguial llevando a la disminución, el espesor total, ¿sí? Vamos a decir, una especie de destrucción de la propia uña. El material necesario consiste en aparatos para la dermoabrasión, lijas, diversas fresas, utilizadas en forma estándar por el podólogo. Hay una gran variedad, ¿sí? Se pueden ser adquiridas en comercios de instrumental quirúrgico. Las técnicas consisten en la abrasión completa de la lámina unguial, estando el paciente echado, sentado o con el pie en la mano bien apoyada. El podólogo, el médico especialista, estará en posición confortable con todo el equipo de higiene y seguridad, precisamente para rechazar la alta polución y el polvo. La abrasión con fresa y medios propios están hechos con la velocidad deseada en movimientos horizontales, verticales, yendo hacia los bordes unguiales hasta cumplir el objetivo de eliminar la mayor cantidad posible de la uña sin causar dolor. En este sentido, la onicoabrasión se convierte en una especie de, vamos a decir, de una onicoexéresis no cruenta. Se puede utilizar brocas dentales, ¿sí? De ortopedia, osteotomos, carburo de tungsteno y de otros, los cuales, en teoría, cuando es necesario la eliminación completa de la lámina, como en caso de daño, hipertrofia, onicogrifosis, onicausis y otros elementos que lo llevan a ser necesario para evitar situaciones de traumatismo y de otra naturaleza. Sí, habrá situaciones en las que sea necesario y prescrito el drenaje del hematoma subunguial, el cual no fue realizado en las primeras horas del evento. En estos casos debemos curar y procurar ser cautelosos para no causar heridas del lecho y no comprometer el tejido. En este sentido, la onicoabrasión debe de ser dirigida y tener éxito, tal y cual observamos aquí, sí, sin producir mayor problema del tejido blando. La onicoabrasión en hiperkeratosis subunguial, en onicomicosis, en las hipertrofias, hipercurva transversa de la uña, etcétera. Estos procesos de onicoabrasión, además de tener un valor estético, va a mejorar, sí, la presentación de la placa, actuación de medicación tópica para ayudar a los procesos de la absorción de la farmacéutica, ¿verdad? En la destrucción importante de la placa unguial, esta técnica es mejor indicada y comparada a la propia abulsión de la lámina, y la utilización de la pasta urea como un coadyuvante es prácticamente un estándar. Hay muchas ventajas importantes aquí. La colección de escamas para la realización de exámenes micológicos es una alternativa. El cultivo como tal, a los laboratorios, drenaje de hematoma, sí, para por lo menos eventos diagnósticos. En algunos casos se puede producir heridas del lecho generando molestia al paciente, comprometiendo y el relacionamiento técnico médico-paciente. Sin embargo, aquí debemos estar preparados con las diferentes técnicas para el tratamiento de dichas intromisiones y heridas. Entonces, la onicoabrasión se impone por lo fácil de visualizar, de realizar en forma local, donde después del lijamiento de la placa es friable y puede ser susceptible del manejo, de ahí que sea parte de los propios procesos del tratamiento de las onicomicosis. Es un paso previo para algunas situaciones técnicas como la obtención de las biopsias, del punching, el sacabocado y de otra naturaleza, el estudio del lecho unguial y valoración de los tumores subunguiales. También inicialmente debe de ser descartada la presencia de lesiones concomitantes, pues la biopsia de la piel es siempre preferible a la biopsia unguial. Entonces, la biopsia del aparato unguial en el proceso de
la preparación, hay diversas técnicas para la toma del punch histológico, punch de diverso calibre o toma directa con corte histológico para ser llevado al estudio. Esta técnica utilizada para el estudio histopatológico del lecho unguial, remover tumores pequeños, etcétera, hasta de 4 milímetros. Cuando se usa dicho punch, se debe remover la placa y con punch de 6 milímetros biopsiar el lecho con 1 o hasta 4 milímetros. La hemostasia de la herida quirúrgica es hecha con la Surgisponge, esponja estéril, gelatina natural absorbible o de otra naturaleza. Se coloca la placa unguial. Como una curación biológica, hay alternativas a la aplicación de una placa natural o artificial. Se aplica cinta microporosa estándar simple, mediana a la compresión. Ahí está, ¿verdad? Obsérvese el punching en el proceso y la restitución del tejido, ¿verdad? En los procedimientos de la matriz distal, la distrofia ocurrente cuando el fragmento excede los 3 milímetros de diámetro. Para exponer la matriz se hace incisión paralela del pliegue unguial posterior para mejor exposición de la matriz, como hemos observado en las imágenes. La sutura debe ser hecha con hilo reabsorbible. Se coloca el pliegue posterior en el local del origen y la sutura optativa con hilo absorbible. Ahí está. ¿Sí? Aquí ya no es punching, sino en la toma distal con el corte con bisturí, ¿verdad? ¿Sí? Obsérvese. Entonces basta con que tenemos que decir que dicha técnica también puede tener algún efecto secundario, afectación de la matriz, etcétera. Sin embargo, en la mayoría de las veces estas intervenciones resultan con gran éxito. La remoción en fuso, como acabamos de observar en la imagen anterior, para obtener fragmento mayor donde el punching no es suficiente. Ejemplo, remover lesión melanótica, sí, lunar melanosis para enviar a patología. Técnica semejante, sin embargo, se usa la lámina 15 para iniciar el fuso, el corte, que debe de ser paralelo a la lúnula y no sobrepasar los 3 milímetros de espesura, ¿verdad? La biopsia con cureta lateral y retracción. Esta técnica que vamos aquí, la uña encarnada, la uña enclavada, condiciones dolorosas, incapacitantes para ser tratadas en la cirugía simple como factor. Aquí estamos ante la llamada retroniquia. Entonces, el factor de la remoción y de la exploración del tejido proximal, ¿sí? Con este retractor de Johnson, obsérvese, es para retroniquia, por ejemplo. Ahí podemos observar el fragmento lateral extraído con la técnica. La uña enclavada, mejor conocida como retroniquia. Muchos factores presentes allí y que en teoría va a involucrar una técnica muy similar a la matricectomía como tal, pero sin dañar al tejido y restituir a su lugar el factor trófico y de otra naturaleza, ¿verdad? Puede haber traumatismos, actuar indirectamente en la lesión de la matriz, directamente presionando la uña de los tejidos vecinos, lo cual es un factor predisponente a dicha condición rara, retroniquia. La propia abulsión parcial de la lámina o nicomadesis y otros son otros factores que nos pueden llevar a este proceso. Sí, retroniquia también grado 1, 2 y 3. La onicocritosis también asociada aquí. Obsérvese granuloma lateral. Y en el grado 1, 2 y 3, donde prácticamente todo el tejido periunguial fue colapsado, ¿verdad? Miren, literalmente desprendimiento de la lámina. Lo cual nos lleva a la fenolización parcial de la matriz, conocida como matricectomía fenol-alcohol.
los cuales los estudios observacionales directos prospectivos, los cuales nos han hecho ver, y al menos en teoría dicen técnica fenol-alcohol, la de mayor éxito y menos complicaciones en la matricectomía. Sin embargo, si hemos escuchado por allí alguna situación grave de complicación, ha sido por las malas técnicas de la aplicación del fenol, tiempo excesivo del fenol directamente sobre la matriz, neutralización o dilución imperfecta, o paciente con problema circulatorio. Esa es la realidad. Cuando dicha técnica está bien implementada, prácticamente no hay complicaciones. Sin embargo, la técnica de fenolización parcial de la matriz fenol-alcohol, pues está teniendo por ahí algunas variantes en las que se utiliza, por ejemplo, el ácido nítrico, y aún con todo, no se ha establecido todavía un protocolo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la técnica estándar fenolización, que es la espiculectomía completa. Se incide directo en corte hacia la matriz con diferentes técnicas. Podemos utilizar la alicata inglesa, aquí utilizamos la tijera de tejido, y luego se introduce la cureta para un raspado. Corte de la placa, sí, el cual en teoría con una buena, vamos a decir, técnica de hemostasia, no debería de estar presente en la sangre, puesto que puede neutralizar el fenol y dejar una técnica incorrecta. Colocación por un minuto con hisopo embebido en solución fenol, 88% bajo el borde unguial posterior. Una vez que ha sido eliminado el fragmento de la lámina, basta decir que a veces hay fallas en la extracción de la espícula. Hay que ser muy acuciosos en la técnica para retirar el fragmento, ya que a veces se rompe y a veces quedan situaciones allí de fallo. Repetición del procedimiento por 3 veces, un total de 3 minutos en intervalo. Abundante lavado con alcohol, 70%, utilización, aplicación de gasa y cinta de aproximación. Se retira el torniquete y se procede al vendaje oclusivo con ligera presión. Hay que decir que el lavado local con el alcohol al 70% no neutraliza, no, ya que el fenol es otro alcohol, sino que más bien lo diluye. Por lo tanto, hay que utilizar una jeringa cargada 5 mililitros y hacer lavados repetidos con alcohol al 70%, al menos por 5 minutos. A veces hay fallo y esto es lo que ha producido un efecto de necrosis del tejido. Se orienta al paciente retirarse la curación 24 horas y el proceso postquirúrgico, el cuidado tradicional, entonces se recupera, ¿verdad? Son los mismos procesos, la aplicación de la anestesia. Matricectomía quirúrgica, incisión en L. Esta técnica difiere de la tradicional porque permite una mejor visualización de toda la placa, matriz unguial, facilitando la retirada parcial de la matriz, disminuyendo así la recidiva. La incisión en L en el pliegue unguial posterior forma un colgajo que es decolado encima de la lámina unguial y doblado lateralmente, ¿verdad? Ahí está. Técnica en L, prácticamente es la variante de la técnica de Frost. La técnica de Frost. Entonces sí, puede servir para una matricectomía lateral, o igual que la de Frost misma, puede ser utilizada para remoción de los quistes de inclusión. Entonces la técnica L es la electiva para la matricectomía lateral y la remoción de los quistes de inclusión. Se sigue todo el protocolo de la antisepsia, cuidados, la anestesia y demás, la incisión de la matriz y la lámina unguial en sentido longitudinal, el cual va a penetrar hacia el lecho. Se retira el bloque completo después del corte. Una vez restituido, se sutura el borde
con hilo monofilamento 4.0 o curación con cinta o sencillamente cinta de aproximación, ¿verdad? Y se retira. ¿Sí? El postoperatorio sigue lo mismo, semejante a la técnica tradicional, curación por los siguientes días. Hay que tener cuidado con la cinta adhesiva, el retirar la sutura en unos cuantos días después, como mínimo. Y ahora tenemos la técnica en U utilizada para la remoción de los bordes unguiales laterales distales cuando sea necesario para la eliminación de dermatofibromas o de plano de la micromiquia o de la uña que se introduce hacia el tejido bajo el lecho, ¿eh? Técnica indicada en casos de la uña enclavada, ahí está. ¿Sí? Eliminación, podemos observar la parte superficial multicompartimental de los glóbulos grasos, obsérvese. Entonces se hace la sutura continua, simple, y después la aplicación del antibiótico. Vean prácticamente cómo, sin complicación, y queda una técnica muy bien realizada. Técnica NU, asepsia del dedo, anestesia trucular, sin vasodilatador, colocación del torniquete, incisión del pliegue lateral distal con la espesura, variando de acuerdo a la necesidad de la retirada de la hipertrofia, el cual corte dirá en una línea que cubrirá todo el borde distal, teniendo cuidado a criterio del podólogo la cantidad que se retira, realizando una técnica de colgajo similar a un gajo de naranja, ¿verdad? Se confronta sutura monofilamento 000, ya que aquí se requiere mayor fuerza, una sutura continua sin gran presión para evitar aquí el isquemia, sobre todo porque estamos ante un evento acral. De ahí que se requiera o a veces se pida el apoyo con la cinta crepé o de aproximación. Los cuidados posquirúrgicos por 30 días, en el que en teoría no debería de haber complicación alguna. Se prescribe antibiótico tópico y sistémico debido a la sensibilidad de la estructura. Técnica de Dubois. Técnica sigue los mismos pasos de la anterior, pero difiere por la sutura de la herida quirúrgica. La técnica quirúrgica siguiendo los mismos pasos, pero la incisión del pliegue lateral distal en cuña, con la espesura variando de acuerdo con la necesidad. Se hace la sutura del borde, monofilamento, mononylon 3.0, 000, puntos simples. Curación compresiva, gasa, cintapié, aproximación. Mismos cuidados posoperatorios, ahí está. ¿Verdad? La de Dubois, variante de la anterior en U, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Frost, técnica original descrita, doctor Lawrence Frost, 1950. La cual trata matricectomía quirúrgica ideal, tratamiento onicocritosis secundaria, hipertrofia del borde, etcétera. Procedimiento, modificación de la técnica Winograd, ¿verdad? La anterior Winograd modificada, pues ahora la llamamos la de Frost, incisión lateral, 1 centímetro, ángulo de 90 grados, a la primera descrita por para tener mayor campo de visualización. Ahí está. Obsérvese, ¿verdad? De forma lateral, vean dónde incide el bisturí, corte lateral ligeramente en ese, separación del tejido y exposición. Las hipercurvaturas de la lámina unguial, también en casos de la uña en teja, muy similares a las anteriores, va a seguir estos procesos en las que literalmente hablamos de una teguloplastía. Sí, las teguloplastías para tratamiento de la uña en teja, como observamos aquí, es la incisión lateral proximal a través de la implicación de la cureta cortante, ¿sí?
para, en teoría, hacer un proceso de retracción del tejido. Nótese cómo se saca el tejido, ¿verdad? Y luego se hace una tracción incisional con sutura para abrir allí la configuración. En la variedad de la uña en pisa se utiliza esta técnica que acabamos de observar aquí, técnica de Fanti. El objetivo es abrir el lecho unguial, disminuir la constricción que existe. El lecho está constreñido, la lámina se comprime y queda allí. Después del proceso normal de preparación posquirúrgica, antisepsia, anestesia y demás, colocación del torniquete, la remoción de la placa unguial, la exéresis completa, se hace incisión de los bordes laterales y distal en U, la incisión mediana longitudinal del lecho desde el borde libre sin llegar a la lúnula hasta el hueso, decolación del lecho yuxtaóseo con la creación de 2 colgajos, como observamos allí. Osteotomía de la superficie ventral de la falange distal, sutura en punta de los colgajos, naturalmente de los pliegues unguiales, sutura hemostática continua. Ahí está. ¿verdad? Es un poco más cruenta que la anterior, ¿no? Pero cumple el corte como tal. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos allá a sus preguntas. Vamos allá. ¿Hay algunas preguntas, por favor, con orden en el micrófono? O de plano, abrir el chat. Hola, buenas noches. Hola. ¿No tendrán algunos videos que nos puedan proporcionar para Sí, les voy a enviar ahí los videos. Tuve un ver fallo un como... poquito más la técnica, cómo Ok, los miren. aplica? De hecho, tenía ahí todos los videos preparados. Me falló ahí el dispositivo. Quedaron los videos en el otro documento, pero se los envío el enlace. El representante Galeno se los hace llegar. ¿Sí? Ahí hay varios videitos para que vean la comparativa de las técnicas, ¿de acuerdo? Buenas noches. Quisiera saber Hola. si las diapositivas nos las pueden compartir, ya que hay Sí, claro. bastante información. Sí. Tu representante Galenos les hace llegar las diapositivas a petición. ¿Sí? La chica que dio la introducción, comuníquense con ella, les hace llegar la documentación, diapositivas y los videitos. Distribuye fenol, acá en Colombia es complicado. Buenas noches. Hola. Sí. Doctor, ¿por qué en otras ocasiones cuando se hace la exéresis de la lesión del lecho ungueal, en los casos de uña encarnada, vuelve a Ajá. reproducirse? Sí. Ok, muy bien. Es que la Hay que técnica está recordar mal que hecha. la lámina ungueal prácticamente es la cadena última de todo el proceso, ¿no? La lámina está allí adherida y está congruente con todo el tejido blando, los carrizos, los carretes, etcétera. Entonces, cuando hacemos una extracción de la lámina, pero no hay ninguna modificación del tejido adyacente, la lámina en el proceso hay una remisión. De ahí que muchas de las veces cuando hay esta onicoexéresis, se requiere de alguna intervención del tejido blando, como vimos en las técnicas anteriores, tal vez teguloplastía básica, la de Fanti, etcétera, el cual va a ayudar a que ese lecho que está colapsado y anómalo reciba la nueva uña y la pueda expandir. Entonces, de nada sirve eliminación, exéresis total, si no tenemos la reconstrucción del tejido adyacente. Y a veces hay fallas precisamente por eso. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Para servir, le dice aquí, buenas noches, distribuyen fenol. No, bueno, en México es bien fácil conseguirlo, ¿no? Lo que pasa es que el fenol es un ingrediente para fabricar explosivos,
por eso algunos países ya lo legislaron. En México todavía se consigue sencillo, pero el problema es enviarlo porque si acaso se compra bien fácil en México, hay una ley donde prohíbe enviar sustancias corrosivas y líquidas. Ese es otro problema, ¿sale? Los ortésicos ayudan y ok. Bien, para evitar la onicocriptosis recalcitrante, hay que hacer un análisis completo, ¿sí? Biomecánico. Es a través de la biomecánica, deformidad del dedo, situaciones como tumoraciones, malformaciones óseas, exostosis. ¿Hay alguna anomalía del tejido blando o del tejido óseo? Si nada de esto es un factor, entonces hay que remitirnos a la rehabilitación unguial. La rehabilitación unguial posee varios elementos. Uno de estos son las ortonixias. Después de la ortonixia vienen algunos otros elementos agregados, ortoplastías, ortóticos y demás, que sin duda van a evitar que la uña se siga encarnando. Hay algunas cuestiones sin duda mucho más complejas en la que existe una importante hipertrofia del rodete, presencia de tumoración, dermatofibroma y otros, donde hacen prácticamente imposible la utilización simple de técnica conservadora, ortonixia y otro, lo cual entonces hace a este paciente sujeto de una intervención quirúrgica, como vimos anterior, ¿verdad? Sin duda, como acabamos de ver, manipulación del tejido blando, ¿sí? Es decir, teguloplastía y otros. ¿De acuerdo? Sí, hola. Buenas noches, doctor. Yo vivo en México y vivo en Colombia y yo quisiera saber en dónde puedo conseguir el fenol y a qué porcentaje lo debería de usar. Ok, hay algunos depósitos que les llaman depósitos farmacéuticos. ¿En qué parte estás? ¿En dónde te encuentras? Dices, ¿en México? De México. Ok, bueno, hay unos depósitos muy grandes allá, depósitos de farmacología. Basta con que lo busques en el Google, depósitos farmacológicos. Están depósitos farmacológicos La Paz, etcétera, y te van a vender el fenol diluido al 50%. Va a ser mucho más difícil conseguirlo en piedra, ¿sí? Muchas gracias. En piedra te lo van a vender únicamente en cubeta de 5, no te venden de menos. 5 kilogramos completitos en cubeta. O sea, te van a vender fenol como para 20 años. Ok. Sí, muy bien. Gracias. Para servirles. Doctor, buenas noches. Sí. Acá, yo Adelante. soy de acá de México. Aquí venden un fenol que está manejado al 90%. ¿Este se puede utilizar? Sin duda, el fenol 90% licuado, el cual puede ser de un color ligeramente marrón, parecido a la miel porque se va oscureciendo por la humedad como tal, no pierde su poder, sigue igual de potente. En solución 90-87%, ese es el ideal, el que se utiliza en las situaciones matricectomía, fenol alcohol, cauterización y desnaturalización de lesiones como verrugas plantares y otros. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bien, por nada. ¿Qué hacer si se produce alguna alteración en menos de 12 horas y el dolor se intensifica? Bien, hay que utilizar manejo alternativo de analgésico en podología. Hay algunos otros. Sin embargo, dicho manejo del dolor, cuando es intenso, más allá de las 12 horas, que no debería de suceder, más allá de las 12 horas, es necesario utilizar algún otro fármaco más potente, como tramadol, ibuprofen, tramadol,
Ya hay algunos preparados mucho más potentes, el tramadol, aunque este medicamento es de empleo muy delicado, es necesario la prescripción médica para su utilización. Uso del tramadol, por ejemplo. La terapia de infrarrojo, terapia fotodinámica, también nos ayuda. El manejo alternativo, en la utilización de analgésicos y demás, hay gran variedad. Les acabo de mencionar algunos, ya la existencia del tramadol, entre otros, pero podemos utilizar, por ejemplo, desinflamatorios de acción rápida que también van a potenciar el manejo del dolor. Entonces hay algunos mezclas de analgésicos con desinflamatorios rápidos. Sin embargo, hay algunas alternativas en apoyo, como la cúrcuma, la curcumina, el extracto de cúrcuma, el cual puede codificar más de 600 genes proinflamatorios, lo cual en teoría es un apoyo enorme para el manejo de la inflamación y el dolor, ¿de acuerdo? Fenol rojo al 10%, depende para qué lo vayas a usar, porque al 10% es ligeramente anestésico, pero hay que recordar, al 10% ya se vuelve corrosivo. Ya se vuelve corrosivo, entonces al 10% lo podemos utilizar en la remoción de hiperkeratosis muy, muy gruesa, potenciar ahí el desbridamiento de las hipertrofias unguiales, ¿sí? Sería un ejemplo. Fuera de allí, el de al 10% ya no nos sirve para hacer cauterizaciones como en verrugas y de otra naturaleza. Ahí ya tiene que ser alrededor del 80%. O sea, no sirve como para una onicocriptosis. La onicomicosis, para potenciar allí la ayuda terapéutica de naturalización de algunos hongos y ayudarnos a la ablación, sí. Sí nos ayuda, claro que sí. Y para onicocriptosis no serviría tampoco. No, el problema en la onicocriptosis es que si lo utilizamos en algún proceso de segundo y tercer grado, pues vamos a agregar ahí alguna quemadura al hemangioma, ¿no? Más vale no hacer eso, hay que ser más benévolos al respecto. Podemos utilizar algunas otras alternativas. Tenemos, por ejemplo, la resina podofílica, podofilina al 20%. Te recomiendo que utilices la resina podofílica antes que el fenol al 10%. No, mejor utiliza la resina podofílica al 20%, ¿sí? Tal vez triamcinolona. Con estos dos, el hemangioma no tratado se va a absorber hasta en 3 o 4 días. Mejor, utiliza la resina podofílica antes que el fenol al 10 en onicocriptosis, ¿de acuerdo? La resina podofílica al 20% junto con ¿cuál me dijo? Hay un medicamento desinflamatorio ultra rápido que se llama maleato de triamcinolona. El maleato de triamcinolona basta con que infiltres 0.5 mililitro, es decir, medio mililitro de triamcinolona, la cual viene en una ampolletita de 40 miligramos. Vas a infiltrar únicamente un 0.5 mililitro en sitio, y el proceso desinflamatorio es completo, rápido, va a eliminar por ahí la presencia de algunos glóbulos blancos como macrófagos y monocitos, que son los culpables de degradar el tejido y hacer que el hemangioma se agrave, ¿verdad? Entonces, ahí hay bibliografía para hacer eso, el tratamiento rápido. ¿De acuerdo? Gracias. Y mucho mejor que en la prednisolona y otros, ¿eh? Mucho mejor, más benévolo, menos cantidad y más rápido, mucho más específico, y tiene una acción muy diferente a todos los otros corticoides. Muy diferente.
¿sí? Su manejo es más seguro, ¿eh? No hay sobredosis manejándolo como te dije. Tengo fenol al 100 granulado, mucho cuidado, mucho cuidado. El fenol al 100, como está en piedra, hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Utiliza los guantes de nitrilo, gafas cerradas, careta, etcétera, porque a veces en el proceso de tratar de obtener allí algunos gránulos, ha habido lesiones, ¿no? Brinca el cristalito, te cae en un ojo y olvídate, andas perdiendo la visión, te cae en la piel en cuestión de segundos, ahí hay quemadura. Me atrevería a decirte que el fenol al 100% es tan peligroso como el ácido nítrico en las quemaduras, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en obtener alguna porción para hacer la dilución. Hay que tener cuidado con ello. Claro que te sirve, pero proceso de dilución, mucho cuidadito. Lo que puedes hacer con tu fenol al 100, depende de la cantidad que tengas. Vas a tomar agua común y corriente, agua limpia del garrafón, y le vas a ir agregando gota a gota hasta que el fenol se vuelve miscible, se funde. Le vas agregando gota a gota hasta que se funde y ahí prácticamente obtienes un fenol al 87, agregándole porcentaje de recidiva, fenol alcohol. Hay aproximadamente, hay algunos estudios que nos dicen 8% de recidiva. 8% de recidiva. Técnica, matricectomía mecánica es aproximadamente lo mismo, ¿eh? Prácticamente todas las técnicas como tal tienen recidivas, pero la que menos recidivas tiene es la fenol alcohol. La matricectomía mecánica también, pero pues hay menos riesgos de infección y la curación es más rápida. ¿Sale? Pero hablando de recidivas, se mantienen entre el 8% aproximadamente. Bastante bien. Bien, a ti, Alejandra, qué bueno. Espero que se hayan respondido todas sus preguntas, ¿verdad? Espero que se hayan respondido. Gracias a todos por su atención y tenemos una cita el próximo miércoles, me parece. El próximo miércoles. Les digo de antemano una disculpa porque cambié de dispositivo. Ahí tenía ya todos los videos. Sin embargo, los voy a enviar para que estén al pendientes ahí con el asesor. Igualmente mandarán la diapositiva o algún material de apoyo. Sí, vamos a dejar ahí con el representante Galeno estas diapositivas completas, una bibliografía de apoyo y les pego los videos de las técnicas quirúrgicas. ¿Sale? Gracias, doctor. Entonces ahí se comunican, ¿sale? De acuerdo, comuníquense con su asesor Galenos y ahí les da todo el apoyo. Gracias, un gusto. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Igualmente, muchísimas gracias a usted. Gracias. Para Colombia me buscan como Podología del Oriente y pues puedo buscar el fenol en Colombia. A ver, repitan. Repitan. Sí, saludos. Para los que buscan fenol en Colombia, me buscan en Ajá. Google como Podología del Oriente y ahí Ok. fenol en Colombia. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Salgo del aire, muy amable a todos. Gracias por su buena atención. Saludos desde México. Igualmente, saludos acá de Chile. Gracias. Hasta Chile. Gracias.